Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, pero sobre todo a las personas que aún persisten en esta conversación. Han sido 2 días, a mí se me fue rapidísimo, pero siento una profunda intensidad y creo que este es un ejercicio que yo quiero proponer más como si hubiéramos sembrado unas semillas el día de ayer y el día de hoy, y de alguna forma esos frutos y esas flores van a salir muy rápido y vamos a poderlas cosechar en este espacio. Mi nombre es Laura Flores, yo un poco aquí represento la voz de Confama. Cuando soñamos este espacio quisimos escuchar a otros, muy en consonancia con lo que se ha dicho, nada de nosotros sin nosotros. Entonces, personas que habitan estas condiciones, esta forma de vivir, pero también investigadores, también personas que vienen de otros países que pueden enseñarnos mucho para los retos que tenemos como país y como sociedad en Colombia. Hoy, antes de arrancar el panel, que un poco yo no voy a proponer unas preguntas para cada uno, sino que voy a tentar 3, si alcanzamos 4 bloques de lo que creo han sido las ideas más gruesas de esta conversación de 2 días, para que cada uno de nuestros expertos coseche sobre esos temas que ellos mismos han puesto y que hemos escuchado en talleres, en conversaciones en el corredor, en los paneles. Es contarles por qué, cuál es la intención de Confama con esta convocatoria. Nosotros trabajamos por las familias afiliadas a la Caja de Compensación, luego les contaré a mis invitados qué es el sistema de compensación familiar, pero sabemos que una familia que habita el reto de tener un hijo, una hija, un hermano, un esposo que tiene algún tipo de neurodivergencia, discapacidad, condición, diagnóstico o situación que todavía no se entiende, no hay un diagnóstico, tiene una especie de obstáculo muy importante para la movilidad social, que es lo que quiere sembrar Confama en el departamento de Antioquia: familias que puedan avanzar, ¿cierto?, en su forma de vivir, en su forma de pensar, pero también en las oportunidades que tiene. Y por esa razón Confama ha diseñado toda una ruta que va desde lo que veíamos en esa producción tan especial del fotógrafo, artista amigo Federico Ruiz, de una cuota monetaria que es una especie de transferencia no condicionada para nuestros afiliados que tienen cierta categoría, pero además una extra para los afiliados que tienen alguna discapacidad o un asunto relacionado con un diagnóstico de neurodivergencia, que es un subsidio especial para el cuidador. Entonces va desde allí hasta los programas que nosotros tenemos de primera infancia con preescolares diseñados de manera especial para recibir a niños y niñas que tengan algún diagnóstico o condición, pero también una red de colegios. Ayer Melissa Álvarez nos contaba que también está diseñado para recibir un número importante de esta población, pero también acompañamos a jóvenes en ese momento tan complejo de configurar su identidad, de hablar sobre la sexualidad, y esas familias poder afrontar esos temas tan complejos cuando se vive una situación de estas. Pero también acompañamos a las empresas que son nuestros partners. Sin las empresas no existiría la compensación familiar en Colombia, para hacer mentorías con ellos y prepararlos para que reciban y empleen a personas que tienen algún diagnóstico, alguna discapacidad o alguna condición. Yo ya lo dije todo, había traído unas diapositivas, pero que no vamos a aburrir con eso, el tiempo pasa muy rápido. Yo quería decir que eso que tiene Confama, que es una ruta, hay unos canales, hay unos habladores por ahí con las páginas web, los canales de WhatsApp, si ustedes, familias, que sabemos que hay muchas familias que ya hacen parte de nuestros programas, pero quizá otras que llegaron por otras razones y no nos conocen aún y son afiliados o quieren afiliarse porque quieren tener este abrazo de Confama, pueden tener la información allí. Además de eso, queremos sembrar una conversación decidida que nos ayude a incidir en política pública. Y por eso hemos invitado a muchos de nuestros invitados nacionales, a la Fundación Saldarriaga Concha, que es una, de esos líderes, de esas voces líderes en nuestro país sobre los temas de inclusión y equidad, pero también personas que vienen de otras latitudes como Argentina, que sabemos que tienen ya mucho camino andado en política pública, visuales como la que tenemos también desde el Perú, para inspirarnos. Y quiero decirles, antes de arrancar entonces con nuestros 3 bloques, o 4 si nos da el tiempo y es generoso con nosotros, que esa conversación debe empezar por las familias y por las personas que están habitando esta realidad. Confama, como puente entre el sector social, el sector empresarial, el sector público, hace un esfuerzo como este y está muy bien. Hemos tratado de hacerlo tan bien como hemos podido con los retos que implica, pero si
vamos a celebrar que logramos algo en estos 2 días, es que las personas que hasta hoy nos escucharon empiecen a empoderar su voz y empiecen a jalarnos en esa conversación sectorial que es tan necesaria en este momento en nuestro contexto. Dicho eso, y gracias pues por permitirme extenderme ahí en la palabra, quiero arrancar con el primer bloque. Ayer en uno de los paneles se tocó el que creo yo es una de las pepas de esta conversación, y es el principio ético fundamental. Y es que toda vida es digna, independientemente de lo que las personas puedan producir o hacer, ¿no? Y aquellos que necesitan cuidado de una manera más decidida, casi que un cuidado 24/7 por su condición, implica que nosotros como sociedad estemos listos para poder propiciar esos espacios, esas herramientas para el cuidado. Entonces digamos que la primera pepita que yo quisiera que trajéramos y que en estas 4 voces expertas nos sembraran una reflexión que nos ayude a ese diálogo social, que nos ayude a que las familias que hoy nos están escuchando salgan a conversar con sus familiares y amigos, es cómo como sociedad podemos prepararnos para estar a la altura, diría yo, ¿cierto? Es que no es un favor, no es algo que queramos hacer por voluntad, es estar a la altura de nuestro rol como ciudadanos, para que la sociedad, pues digamos, esta en la que nosotros habitamos, que es Antioquia y que es Colombia, pueda prepararse más y mejor con herramientas específicas. Les traíamos la de Confama, un subsidio al cuidador, pero alrededor de lo que implica el cuidado de las personas que tienen algún tipo de diagnóstico de discapacidad, neurodivergencia. Bueno, ahorita hablaremos de las palabras. Entonces, bueno, si quieres, pues empecemos por Margarita. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias por esa pregunta. Yo pensaría, acabo de conmoverme, de verdad que se me aguaron los ojos cuando vi el tema de la familia. Y es que yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande por el cuidado de esas personas que necesitan de nuestro cuidado, pero necesitamos también muchísimo más impulso para el cuidado de los cuidadores y las familias, porque realmente yo creo que esa también va a ser la garantía de que nosotros podamos avanzar. O sea, un cuidador cuidado, lo llamaría yo así, también implica que entonces esta sociedad empiece a ser muchísimo más consciente de que se requiere de muchísimas más herramientas que estén al lado de esa persona, y es a través de ese cuidador que es incondicional, pero que si nosotros no lo cuidamos, ese camino no se va a poder construir de la manera que queremos. Entonces quería empezar como con esto porque la verdad me conmovió y agradezco demasiado porque digamos que en toda esta vida dedicada a acompañar la discapacidad y acompañar la sociedad en tratar de mirar las barreras, todo esto, he sentido en este espacio de ayer y hoy que definitivamente se pusieron los ojos y se pusieron las voces donde tendrían que estar, que son las personas con discapacidad y que son los cuidadores y familias. Muchas gracias. Ramiro. Sí, sin miedo. Claro que sí. A ver, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que lo más sencillo y lo más difícil a la vez es la educación. Es imposible que podamos pensar en una sociedad que pueda abordar todas estas cuestiones sin la educación. Es imposible que si no vemos las diferencias como algo natural en la infancia, los adultos la vean en su edad adulta, porque no fueron formados para eso, no fueron educados para eso. Entonces, celebro que Confama haya realizado un evento de esta magnitud, de este calibre, y les agradezco otra vez a cada uno de ustedes por estar acá, porque son quienes van a sembrar esa semillita también en otras personas y quienes van a estar liderando esa gran responsabilidad que implica educar al otro en estas situaciones. Y me hago otra pregunta más, que es,
porque si bien estoy convencido de que la educación abre puertas y ayuda en todo sentido, ¿por qué la responsabilidad debería caer solamente en ese cuidador? Porque en definitiva, digo, la responsabilidad de educar a una persona no recae solamente sobre su mamá, su papá o su familia, también hay instituciones que se ocupan de eso. Entonces, ¿por qué limitarlo solamente al cuidado, ¿no? Adhiero plenamente, por supuesto que el cuidado del cuidador es importante, y más en el contexto en el que vivimos, en donde toda esa responsabilidad recae sobre una o dos personas, con suerte, pero creo que la respuesta es esa, poder educar más a la sociedad para que no sea solamente responsabilidad de uno o dos, o que no sea una cuestión de suerte según el destino que te toca. Muchas gracias. Ingrid. Bueno, además de lo que menciona Margarita y Ramiro, yo quiero agregar 3 ideas importantes. Primero, que la familia y la escuela debe ser un solo equipo. Los maestros no podemos solos. Esa sería mi segunda idea, y que definitivamente la inclusión empieza desde la primera infancia. Lo hablábamos esta mañana, cómo nosotros podemos indicar o socializar esas etiquetas que van a discriminar a un adulto que va a ver la diversidad o la diferencia como algo rarísimo. Entonces, en la primera infancia hay una responsabilidad gigante. Y mi tercera idea es necesario, y ahorita hablábamos de las conversaciones que siguen, y qué tal, siempre pienso en cómo damos ese respiro a los cuidadores. ¿Qué tal esos espacios donde las familias conversan sobre cómo lo hacen con sus hijos? Porque a veces aprendemos entre pares, así como a los profes nos gusta hablar con otro profe. Las familias sería una conversación que continuaría, como nosotros escuchamos a las familias, también las familias cómo se vuelven una aliada importante en el desarrollo integral, por ejemplo. Y en ese tema de familias y cuidadores, como los que trabajamos en educación, cómo escuchamos a esas familias. A veces en el afán esperamos, por ejemplo, el diagnóstico, la hojita que diga qué tiene, pero la familia también nos da pistas, qué le gusta, qué no le gusta, por dónde me puedo ir. Entonces la familia y la escuela debe ser un solo equipo. Muchas gracias, doctor Ernesto. Yo quería agregar algunas cosas. En primer lugar, celebro que Confama tenga un rol claro en el tema de la subsidiariedad, ¿no? Que es uno de los temas claves también de la doctrina social de la Iglesia, y es bastante importante tenerlo en cuenta. Pero aparte pensaba mucho que más que seres humanos, vivimos en una época de los haceres humanos, porque la persona no importa tanto por lo que es, sino por lo que hace, por cuánto produce. Y eso es algo que seguirá existiendo mientras no cambiemos este tipo de sistema, ¿no? Porque cuando se hace la pregunta o la afirmación que es importante cuidar al cuidador, ok, ¿quién cuida al cuidador? Uno. Y yo me solidarizo completamente con aquellos padres que tienen miedo de morir porque qué va a ser de mi hijo o mi hija si no tiene hermanos o si no les puedo dejar una herencia. ¿Quién cuida al que necesita cuidados hasta el final de su vida? Entonces yo creo que no debemos eludir algo que es indispensable. Si bien los esfuerzos privados, los esfuerzos que podamos hacer son importantes, no podemos dejar de exigirle al Estado. Sin el Estado, la inclusión es ilusoria, es ingenua. ¿Saben de dónde viene la palabra inclusión? ¿Alguien sabe? Viene del latín inclaudere, que significa encerrar. Enclaustrar tiene la misma raíz etimológica que inclusión, y en su significado originario significa poner algo dentro de los límites de algo. Entonces, claro, esta no es la idea que tenemos de inclusión. Tenemos una idea de inclusión de participación plena. Pero si no se da ese apoyo que se necesita a los cuidadores, de los cuidados de las personas que se necesiten y de los maestros que necesitan estar capacitados, entonces la inclusión se puede convertir simplemente en ese encerrar en un pequeño espacio a las personas, y qué bonito porque están con nosotros. Entonces yo creo que esfuerzos como este son un paso para poder exigir cosas que son derechos
y que no deben ser olvidados por el Estado. Así que hay que exigir al Estado y hay que cambiar de sistema principalmente. Muchas gracias. Voy a aprovechar para empatar algunas de las ideas que aquí se han puesto, ¿cierto? El tema de ese sistema del cuidado de manera específica, pues creo que Bogotá está un poquito más avanzado que Medellín y Antioquia en tener un sistema del cuidado integral en el cual, como nos decía Margarita, no recaiga la responsabilidad sobre ese cuidador, sino que él encuentre una red de apoyo y una red de apoyo construida por el Estado con ese respaldo, digamos, institucional, pero también ese rol de las familias dentro de esa formación, educación y crianza de los niños y que no recaiga solamente la responsabilidad en un actor, sino que sea, pues digamos, como un asunto integral. Quiero confesarles algo, porque hoy estamos confesando las intenciones de este diálogo. Cuando el equipo que ha trabajado, al cual le agradecemos mucho, ha estado detrás casi 10 meses de armar este evento. Estábamos diciendo esto cómo se va a llamar, qué nombre le ponemos, pues ustedes no se imaginan. O sea, eso es como meterse en una camisa de 7 varas, como dicen mis tías, entonces vamos a ponerle neurodiversidad. No, 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 es que así no se dice, no es neurodiversidad, es neurodivergencia. No, 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 no se habla de neurodivergencia, se habla de equidad. No, 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 no se habla de equidad, se habla de inclusión. No, no se habla de inclusión, se habla de discapacidad. No, no, ni riesgos, no puedes hablar de discapacidad, al nivel que invitamos a muchas personas que nos dijeron no voy a ir a ese evento porque yo no hablo de neurodiversidad, o no voy a ir a ese evento porque yo no hablo de inclusión, etcétera. Y en muchos de los paneles que tuvimos posturas, ¿no? Directas o no tan directas. Hoy escuchábamos en ese panel especial que tuvimos en la mañana, en el que decían, yo no soy un discapacitado porque tenga una condición o porque tenga un neurotipo. No soy una persona discapacitada, ¿cierto? Y grandes expertos, incluso pues a nivel mundial, europeos, no, yo no voy a ir allá si no le pones a eso discapacidad. O ayer nos decían, bueno, yo tengo una observación, ¿no? O sea, ya no deberíamos hablar de inclusión porque en las políticas y hablamos es de equidad, porque en la equidad es donde podemos ver cuál es el lugar específico del poder. Estoy contando esta anécdota porque no me parece menor y porque la intención de Confama es hablarle a las familias que ustedes vieron ahora. Son familias que no tienen, digamos, unos niveles formativos como el que tienen este panel, y está muy bien porque son las familias que están enfrentando la realidad, y para quienes también hemos escuchado en muchos de los paneles y talleres, nada más tener un diagnóstico ya es un desafío, y entender las palabras enredadas, y me dejan ponerlo en esos términos del diagnóstico, ya es un proceso durísimo que pasa por negación, que pasa por dolor, que pasa por aceptación. Y a veces quienes estamos de este otro lado produciendo conocimiento nos enfrascamos en una conversación acerca de cuál es la manera correcta de llamar esto que sucede. Y pues el profesor Ernesto nos ponía este asunto de dónde viene la palabra inclusión. Y lo hemos escuchado en los paneles, las palabras no son inocentes. De hecho, vivimos en una realidad construida por el lenguaje, ¿cierto? Porque no solamente es la palabra oral, sino que también es la palabra que hemos visto en estos 2 días, que puede expresarse a través de las manos, que puede expresarse a través del oído, del olfato. Pero yo sí quisiera poner esa conversación de manera específica, ¿no? La pregunta o la perspectiva por cómo llamamos este desafío, ¿cierto? ¿Cómo llamamos este desafío? Sabemos que neurodiversidad es una palabra que viene del activismo en los 80s. Sabemos que es muy distinto decir que tenemos cerebros con configuraciones distintas a decir tengo una parálisis cerebral que impide que yo sea independiente, incluso en los actos más cotidianos de la vida, como vestirme o amarrarme los zapatos. Sabemos que hay una diferencia. ¿Cómo abordamos desde la academia, desde la producción del conocimiento, el desafío de entregarle a las familias que nos necesitan herramientas claras y concretas y un lenguaje que les permita a ellos reclamar la representatividad que necesitan en la sociedad, sin enfrascarnos en estas conversaciones que a veces pueden ser muy complejas de dilo así, nómbralo así, ponlo así? Creo que es una pregunta compleja, pero yo sí quería ponerla sobre la mesa porque lo escuché durante los 2 días y fue uno de los retos más grandes. ¿Cómo nombramos esto sin perder de vista a quienes tienen que usar ese nombre y pueden usar esas herramientas y esos recursos para reclamar la representatividad que se requiere ante la opinión pública y el Estado? ¿Quién quiere arrancar? Gracias, Ingrid. Digamos que
y lo hablamos esta mañana, cómo se le dice a la mamá, al papá, al cuidador sobre ese diagnóstico. Pero la invitación sería mencionar o llamar a la persona por su nombre, ¿sí? ¿Qué tal si yo digo Sebas y no digo el sordo? O digo Carolina y no digo la persona que no puede ver. Y es una invitación a que nosotros también dejemos de etiquetar por lo que se ve afuera, sino de llamar a la persona por su nombre, ¿sí? Ese es como el primer cambio que tendríamos que hablar en las culturas inclusivas. Pero definitivamente, pues para todo esto que necesita la población y nosotros también, pues hay unas etiquetas que estamos pues por trascender. Por ejemplo, espacios como estos pues nos invitan a seguir trabajando por la inclusión y la equidad. Son acciones afirmativas que en algún momento se deberían eliminar si alcanzáramos ese nivel de que todos tenemos una toma de conciencia. Y pues hace parte de la diversidad que mis estudiantes, pues unos son muy rápidos, otros les gusta cantar, pero en esa toma de conciencia sería reconocer a la persona. De hecho, la convención que lo mencionaba esta mañana las María Camilas, la convención habla de persona con discapacidad. Pero si es discapacidad, si es neurodivergencia, bueno, lo que sea, ante todo es una persona. Y a nosotros se nos olvida eso, ¿sí? De hecho, hay muchas caricaturas de Frato. Imagínense 3 maestros diciendo, yo tengo un niño zurdo, otro que es sordomudo, otro que no tiene papá y mamá. Y entonces un niño chiquitico dice, entonces yo seré normal. ¿Qué es ser normal cuando todos somos tan diferentes? Y aquí el camino que tú preguntabas, por ejemplo, desde la academia, los que formamos a los futuros maestros, ahí tenemos una responsabilidad gigantesca. A mí me pasa, mejor dicho, trabajando esto desde muy chiquita, los estudiantes dicen, no, profe, es que yo no quiero trabajar con niños de inclusión. O no sé si ustedes han escuchado los niños PIAR. Eso me parece terrible. ¿Qué tal si le dice por el nombre? ¿Sí? Y ahí viene la responsabilidad de aquellos que se están preparando para ser maestros, que tengan esa convicción de ser maestros y maestras para todos los estudiantes. Obviamente van a llegar unos términos como neurodivergencia y bueno, 1000 cosas que pueden ser acciones afirmativas mientras que llegamos a ese principio o a esa meta de inclusión y equidad para todos. Así que yo diría en facilito, dígale por el nombre. Gracias, Ingrid. ¿Cómo se llama? ¿Quién se anima a seguir? Margarita. Yo me animo. Pero la voy a poner la pregunta es compleja y profunda, la respuesta mía va a ser muy simple. Y es que digamos que el lineamiento de inclusión y equidad que tiene en este momento nuestro país, educación para todas las personas sin excepción. ¿Y de qué trata el lineamiento? De que nosotros podamos decir, desde el sistema educativo, desde la sociedad civil, desde todos los corresponsables de este proceso, ¿cómo hacemos para no dejar a nadie atrás? Y en el lineamiento tú no vas a encontrar etiquetas. No las encuentras por ningún lado. Entonces, la invitación de verdad es a que podamos quizás revisar esas agendas para la acción que hay allí, que nos convocan a todos, que ponen la responsabilidad en todos nosotros, que somos aquí una pequeña cápsula de lo que es toda esta sociedad colombiana y esa es la invitación. Yo creo que no necesitamos, y estoy muy de acuerdo, porque es que lo más bonito de todo esto, para mí lo más bonito que ha pasado entre ayer y hoy, es poder poner el rostro de las personas, el rostro de las familias. Son ellos, como decía ahorita también Ernesto, son ellos los que también nosotros tenemos la responsabilidad de empoderar para que cada uno, Estado, sociedad, podamos asumir las responsabilidades que tenemos. Entonces, la invitación va hacia el lineamiento. No hay ninguna etiqueta. No dejemos a nadie atrás. Gracias, Margarita. Coincido. Creo que, se puede analizar desde muchas aristas y vivimos en un contexto en el que todo molesta también, ¿no? Cualquier nombre,
Por supuesto que entiendo que las etiquetas son importantes, sobre todo desde el punto de vista descriptivo, sobre todo para ponerle nombre y apellido a algo que pasa y sobre todo para saber cuál es la puerta de entrada a lo que esa persona necesita, porque no da lo mismo una atención divergente que una condición del espectro del autismo. Incluso si coexisten, también van a haber caminos diferentes o necesidades de apoyo diferentes y por lo tanto nombrarlo creo que le da entidad y por supuesto es importante. Ahora, el uso que se le da a esa etiqueta es lo que también va a marcar la diferencia. Yo puedo, en nombre de la palabra autismo, hacer intervenciones maravillosas en pos de la calidad de vida de una persona. O puedo, desde el mismo uso de la etiqueta, simplemente sentenciar y juzgar a otra persona, incluso muchas veces sin conocer. Entonces, desde el punto de vista pragmático, desde lo cotidiano, me parece que lo más importante es hacer consciente cuál es nuestra intención. Porque coincido plenamente con lo que decía Ingrid, llámalo por su nombre. Ahora, alguien tranquilamente te podría decir, pero eso es negar la realidad, o eso es negar que existe el autismo o cualquier otra condición. Y la verdad es que esto va a pasar siempre, lo llamemos como le llamemos, siempre va a haber alguien que esté en contra, siempre va a haber alguien que proponga otra cosa. Y me parece que también de esas discusiones es de donde surgen los verdaderos cambios. Entonces, bienvenidas sean las discusiones. El problema está cuando esa discusión es solamente para imponer mi punto de vista y perder de vista esto que decías, que del otro lado hay personas, que del otro lado hay seres que sienten, que necesitan y que en definitiva son para quienes tenemos que estar al servicio de nosotros. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer una muy breve síntesis de lo que es neurodiversidad. La palabra neurodiversidad gruesamente fue acuñada en el año de 1998 por Judy Singer para definir la diversidad cerebral. En la actualidad podemos decir que cuando hablamos de neurodiversidad hablamos de tres cosas. En primer lugar, de un hecho biológico, la diferencia cerebral. En segundo lugar, un paradigma, es decir, ningún cerebro o ninguna forma de mente es mejor que otra. Y en tercer lugar hablamos de un movimiento, es decir, un movimiento de justicia social que lucha por los derechos de las personas neurodivergentes. Y la neurodiversidad nace del modelo social de la discapacidad. Es decir, neurodiversidad no es un sinónimo para no hablar de discapacidad. Cuando hablamos de neurodiversidad se presupone la discapacidad, ¿sí? Es decir, no hay una oposición. No es que si yo hablo de neurodiversidad no estoy hablando de discapacidad, no, porque tienen esa raíz y es bueno recordarlo. Ahora bien, cuando se diagnostica a alguien como autista, se habla del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Yo soy autista y no estoy trastornado. Entonces, ¿cómo hacemos con esta nomenclatura que es necesaria en los sistemas públicos para dar ciertos beneficios, ciertos ajustes y acomodaciones? Bueno, en primer lugar, no habría necesidad de patologizar a la persona para dar esos apoyos. Pero mientras ocurre este cambio, si se tiene que usar TEA, trastorno del espectro autista, bueno, que se use, pero sin creérselo mucho, ¿no? Porque, claro, se habla de etiquetas y claro, autismo es una etiqueta, autismo es un diagnóstico, pero autismo también es mi identidad y también forma parte de mi cultura. O sea, yo no soy una persona con autismo, porque el autismo no es accesorio. No hay algo que pueda hacer sin el autismo, ¿no? No es algo que pueda dejar un momento. Se tienen enfermedades. Yo puedo ser una persona con cáncer o una persona con gripe, ¿no? Eso es el lenguaje de la identidad primero. Yo sé que la convención habla de la persona primero, pero los movimientos autistas y muchos movimientos hablan del lenguaje de la identidad primero, poder decir yo soy. Entonces, es importante poder ir en esta etapa pidiéndole a las personas, a los grupos, cómo quieren ser llamados. Sí, efectivamente, yo me llamo Ernesto y el otro se llama Pablo. Y todos somos diferentes, pero algunos somos más diferentes que otros. Para algunos esa diferencia supone exclusión, supone falta de derechos. Entonces sí tenemos que afirmar esa diferencia, ¿no? Porque decir el nombre, que está bien, ¿no?
probablemente no haga que pongamos el énfasis en lo que nos está discriminando en muchos sentidos. Entonces, estas etiquetas dejan de ser etiquetas muchas veces para convertirse en una cultura, en una identidad, como en el caso de la cultura sorda, como en el caso de la cultura del autismo, y que también uno pueda pararse y pueda decir, ¿no? Soy autista, por ejemplo, y estoy orgulloso de serlo, ¿no? Entonces, ahí se puede ver que uno ha trascendido el mero diagnóstico y la mera etiqueta para convertirlo en algo muy distinto, ¿no? Muchas gracias. Me encanta poder poner esto sobre la mesa de manera clara porque a veces puede ser, sobre todo para quienes están abriendo la puerta, a entender que más allá de la etiqueta o del nombre se trata de construir una comunidad que afirma, una comunidad que tiene representación en nuestro contexto. Y un poco, bueno, ya el tiempo aquí agotándose, pero me parece muy importante también un último bloque. Eso es lo que se llama la escuela, ¿no? Es el equipo de educación de Confama el que ha empezado a movilizar de una manera cada vez más fuerte esta conversación alrededor de la inclusión, de la neurodiversidad, de las neurodivergencias, de las discapacidades, por una razón muy concreta, y es porque cuando estás en la escuela, pues la escuela es una de esas instituciones que reflejan, que tienen esa visual muy aguda de lo que está sucediendo en la sociedad. Y sin duda en los últimos años ha sido un reto porque cada vez llegan más niños con algún tipo de diagnóstico, con algún tipo de alerta en su desarrollo. Y pues la escuela se ha sabido adaptar, o por lo menos la experiencia que tenemos desde Confama ha sido de investigar, de traer herramientas pedagógicas y ponerlas en juego en el aula, ¿cierto? Desde una formación y cualificación de maestro hasta un PR, pero también de entender que el espacio de aprendizaje es el tercer maestro, entonces que la arquitectura y la dotación de nuestras aulas sea así porque hay, digamos, como toda una apuesta pedagógica inclusiva detrás de esa acción. Y ese reto lo está enfrentando la escuela. Cuando vamos a las escuelas del sistema público vemos que está más difícil el asunto, pero entonces echamos la mano y cómo hacemos la mentoría y cómo los ayudamos a ir más allá. Para bien o para mal, sentimos que en la escuela eso está sucediendo, que cada vez las escuelas se están adaptando más, se están preparando más. Es muy particular, sobre todo para quienes nos visitan en el ecosistema antioqueño de nuestra región. Hay un apoyo importante al sector educativo, que también viene del sector privado, y bueno, hay cosas, puede ser mejor y necesitamos evolucionar más, pero yo siempre quiero ver el lado medio lleno del vaso y creo que hemos avanzado. Y cuando poníamos la conversación dijimos que tal si lo que está pasando en la escuela es una semilla para decirle a la sociedad, también tiene que pasar allí. Es que cuando una madre se monta con un hijo que es autista, al sistema de transporte público la puede pasar muy mal. Ayer escuchábamos lo que puede suceder cuando se aborda un avión. Cuando viene un domingo y una familia quisiera salir a disfrutar del domingo soleado en un parque recreativo al que podría incluso acceder sin tener que pagar, pero sabe que no puede ir porque ese parque no está adaptado para recibir a ese niño. Es decir, eso que ya la escuela ha empezado a hacer, creemos que es la semilla de lo que debería pasar en sociedad, y eso implica también una conversación incluso de política pública. Pero bueno, ya para aterrizar ya la pregunta y este último bloque, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo o qué nos pueden dejar, qué ideas nos pueden dejar para empezar esa conversación, para empezar ese diálogo social? Yo lo pondría en esos términos, que nos ayude a entender que la responsabilidad no solamente es de la escuela cuando tiene que recibir no solamente a niños, sino a personas que habitan estas otras formas de ver, de sentir, de aprender, de escuchar y de vivir la vida. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué ideas, qué ejemplos, Laura, deberían mirar allí, lo que pasa en este país, aquí en Argentina, aquí en Perú? Es decir, desde cosas tan simples como entender que si veo una liana de girasoles en una persona colgada en un aeropuerto, sé que esa persona es una persona autista que necesita que yo adapte las instrucciones para que él pase por la migración, hasta tener la rampa donde tiene que estar. ¿Cómo ven ustedes ese reto? No es un reto menor, pero queremos inspiración y queremos ver algunas luces y ojalá pudiéramos dejar algunas hoy para ver cómo jalonamos esa conversación. Bueno, una experiencia que estamos construyendo en este momento con Colombia Líder y la Fundación Saldarriaga Concha es la estrategia de territorios inclusivos.
porque definitivamente la escuela sola no puede. O sea, ni es la responsabilidad sola de la escuela. Además, por lo que nombrabas ahorita. O sea, tú no estás incluido en la escuela, tú estás incluido en un entorno familiar, en un entorno comunitario. Entonces, ¿de qué se trata? De que podamos llegar a los territorios, estamos llegando a los territorios a tratar de hacer una autovaloración de cuáles son las capacidades que tiene el territorio para incluir a las personas. O sea, no es cómo está la persona, sino cómo está el territorio en los diferentes entornos, con los diferentes actores, en diferentes instancias, cómo estamos para podernos llamar territorios incluyentes y territorios acogedores y territorios seguros. Entonces, quizás ese pueda ser un camino y ese camino tiene que ser de la mano de todos los actores, ¿cierto? Todos los actores, sectores, instituciones, Estado, sociedad civil, y esa quizás pueda ser una apuesta interesante que pueda ayudarnos a dar respuesta en este planteamiento que tú nos haces. Gracias, Margarita. Sí, ¿Sigo? adelante. A ver, voy a ir por el lado más radical y va a sonar feo, pero la escuela está obsoleta. De acuerdo. Digo, por supuesto, acepto quienes me digan que no, pero tal como fue concebida hace 2 siglos atrás, sigue replicando la misma lógica. Por otro lado, toda institución es un reflejo de la sociedad, por lo tanto, el hecho de que haya exclusión no es ni más ni menos que lo que pasa en el resto de nuestros días, en el resto de nuestra vida, y creo que no debería asombrarnos. Ahora, no nos podemos quedar con eso, por supuesto, y no me alcanza con decir que la escuela está obsoleta porque eso no cambia la realidad y qué hacemos con todas las personas que forman parte del sistema. En primer lugar, me parece que el cambio debería ser mucho más profundo. Si seguimos pensando en cómo generar procesos de inclusión, seguimos cerrando, creo yo, al problema. Me parece que hasta que no nos demos cuenta de que lo importante es celebrar todas las diferencias y nutrirnos incluso de esas diferencias y considerarlas como parte de la diversidad natural, va a ser muy difícil que podamos solucionar estos problemas tal como los tenemos. Ahora, en cuanto a recursos específicos o en cuanto a maneras de abordarlo, me parece que lo más importante sería privilegiar el ser, un poco lo que decía antes Ernesto, ¿no? No importa tanto lo que haga el alumno dentro de la escuela, importa mucho más quién es y qué se hace con eso que es. Entonces, si lo pensamos desde ahí, creo que la cosa cambia. Por otro lado, pensar también ¿para qué nos está formando la escuela? ¿Para qué nos está formando el sistema educativo? Si es simplemente para replicar estas lógicas, no sé si me interesa siquiera que haya un sistema educativo. Si la escuela no me forma para la vida y si no forma a todos los alumnos para la vida, ¿cuál es el sentido también de que un estudiante transcurra por ese trayecto que además en muchas ocasiones puede ser tortuoso? Me parece que son muchas cuestiones. Vamos al vaso medio lleno, porque si no nos quedamos con la mirada triste y negativa. Hay muchas cosas que se pueden hacer, creo que depende, por supuesto, de la política pública, por supuesto de los grupos, de las agrupaciones, de generar instituciones también nosotros que acompañen, que busquen, que se respeten las diferencias, porque son parte de la vida, porque como dice el título de estos diálogos, lo natural es diverso y eso debería ser lo que prime. Y personalmente, y los invito, y hemos estado hablando también con participantes del panel de esta mañana y con muchas otras personas, a generar este tipo de espacios. Desde Ecoautismo lo que hacemos es eso, impactar en las comunidades locales generando capacidad. Es un modelo gratuito que seguramente en breve vamos a poder pensar también aquí en Colombia. Ya estuve hablando con muchas personas y la idea es esa, poder generar espacios en donde cada persona pueda hacer por sus diferencias, no a pesar de, porque también a veces escuchamos eso y creo que es lo más importante. Muchas gracias, Ramiro. Y además de lo que menciona Ramiro, recordar que la escuela es un puente, uno de los puentes para hablar de inclusión. Y siempre pongo la misma ilustración. Es como si la inclusión fuera una manzana, pero solamente nos podemos comer una mordidita. O sea, soy responsable de esa mordidita. Y esa mordidita tiene que ser tan responsable donde yo trabajo, donde, digamos, soy responsable de estas líneas estratégicas y de lo que sigue, que Laura nos decías, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué conversación sigue? En mi mordidita, que es la educación, los maestros y las maestras,
siento que es muy importante el intercambio de experiencias. Cuando uno va a los territorios, por ejemplo, las maestras de las zonas rurales hacen cosas espectaculares. Y entonces el decreto y todo el mundo habla de DUA, 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 pero la maestra hace 1000 años en la zona rural trabaja DUA. Cuando trabaja con los ambientes, con lo que pasa en el aula, cuando invita al abuelito, cuando invita a la familia. Eso sería espectacular. Cómo los maestros aprendemos de otros maestros. Y pueden ser maestros que no saben de este tema o no tienen la mirada de la inclusión, ¿sí? Esto lo vi, por ejemplo, en maestros de educación física. Yo no sé nada de educación física, practico yoga y ya, pero me llamaron para apoyar la elaboración de unas guías de apoyos y ajustes en educación física. Yo dije, ¿cómo será esto? Cuando fui a las zonas rurales de Putumayo, los maestros hacían apoyos y ajustes sin saber que era un apoyo y un ajuste. Ellos fueron los que me enseñaron. Entonces, qué bonito que la siguiente conversación fuera ese intercambio también de maestros, también de familias y de esos jóvenes líderes. Esta mañana, y yo lo decía, y le decía a Margarita, mi compañerita, le decía, me encantaría que mis estudiantes las escucharan, ¿sí? Cómo estos líderes pueden transformar desde su discurso. Y es aprender juntos. Creo que eso es lo que sigue. Reconocer que es válido no saberlo todo y que también se puede llamar a un amigo. Oye, ¿cómo haces esto? Yo tengo un chico con autismo, Ramiro, dime. ¿Sí? Es la importancia también de ser humilde. Así que yo diría que sigue el intercambio de experiencias. Muchas gracias, Ingrid. A ver, yo estoy de acuerdo con Ramiro en que la escuela es una institución obsoleta, ¿no? Que fue creada en la revolución industrial como se crean las fábricas, ¿no? Por eso pues tienes timbres de entrada, de salida, te agrupan pues por edades, etcétera, etcétera, ¿no? Y es interesante porque ¿qué cosa va a sobrevivir de la escuela? Porque la inteligencia artificial, el ChatGPT te explica muchas cosas mejor que muchos profesores. ¿Por qué no simplemente me educo pues con ChatGPT en mi casa? Y con inteligencia artificial, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Y un poco lo que decía Ingrid me hace pensar, yo no recuerdo con cariño a mi escuela, pero recuerdo con cariño a varios profesores. Yo no recuerdo con cariño a mi universidad, pero recuerdo con cariño a algunos profesores. ¿Y es por qué? Porque lo que tenemos que repensar es el tema de la vocación del maestro. Muchas veces he escuchado maestros que no hacen o no quieren hacer adaptaciones porque dicen, yo no estudié educación especial, ¿no? Tenemos que tener maestros que frente a los conocimientos que los puede dar mucho mejor la inteligencia artificial, se centren en las emociones, se centren en ver a las personas, se centren en acompañar. Ese es el lado humano que hay que rescatar. Albert Camus decía, no se felicita a un maestro por enseñar que 2 más 2 son 4. Se le felicita por haber escogido esa profesión. Es decir, si tú vas a ser maestro, que sepas que vas a trabajar con el propio ser humano. Y esos son los maestros que necesitamos, ¿no? Porque enseñar cosas, ya las máquinas lo hacen mejor, ¿no? Pero el maestro debe ser el que recupere el lado humano, creo yo. Muchas gracias. El maestro también es un cuidador y nuestra sociedad ha olvidado ese rol, ¿no? Y quienes visitamos aulas y vemos la dinámica de un aula, nos damos cuenta que esos maestros, ese maestro que está ahí porque ama estar ahí, porque es su vocación y es lo que escogió, pues conoce a esos niños casi que como la familia, pasan casi que la media jornada del día de la mano de ellos. Bueno, creo que unas pistas muy rápidas de lo que hemos hablado aquí, ese empoderamiento, a mí no me gusta mucho la palabra empoderamiento, pero bueno, ya tiene todo su back, pero ese entregar herramientas a las personas y a las familias para que creen comunidad, es uno de los retos que tenemos aquí. Entregar palabras que no sean vacías o etiquetas o que nos dejen ahí nadando en una discusión de unos pocos, sino que sean palabras que le entreguen herramientas a las personas que habitan o que habitamos la diferencia
para afirmarse en la sociedad y en los contextos, hablar para ellos, ¿no? Me parece muy importante, construir redes de apoyo fuertes para los cuidadores, entender a esos profes como el primer cuidador. Muchas ideas aquí, pero creo que para resumir un poco, para cerrar ya en estos 26 segundos, pero seguro nos dan 2 minuticos más nuestros amigos por allá en el máster, la pregunta de talk show, ahora sí me va a poner superficial. No, quisiera que no dejemos ir a las familias, a los maestros, a las personas, a los curiosos que están hoy aquí, sin entregarles la palabra o una frase que creamos que es la que deberían llevarse para su casa después de invertir 2 días en esta conversación. Yo empezaría y diría, no están solos. Y no significa que aquí esté diciendo a alguien soy el héroe que te voy a acompañar, no. No están solos porque muchas personas como ustedes están viviendo lo mismo y crear esa comunidad y esa conversación entre todos va a hacer que nos sintamos más acompañados en salirle adelante a este reto. Entonces, bueno, quiero que ustedes les dejen este regalo a nuestro público para que ya pues podamos disfrutar del coro que sabemos que están, que se cantan. Y poder hacer un par de preguntas. Muy bien, Margarita. Las mías son persistir, insistir y nunca desistir. Estamos transformando. Súper. Gracias, creo que no sé si hay mucho más y dentro de ese gracias hay tanto. Gracias por estar, gracias por todo lo que van a hacer, gracias por tomarse el tiempo, gracias por dedicarle tiempo a reflexionar, a pensar, a llevarse herramientas. Gracias por dejar de lado muchas otras cosas que podrían haber hecho por estar aquí y espero que haya valido la pena y espero que esto, como decía Margarita, se transforme en cuestiones reales, que se transforme en mejorar la vida de ustedes y de muchas otras personas también. Compañeros muy pilos y muy rápidos. Bueno, mis palabras serían oportunidad. Siempre va a ser una oportunidad este tema y a los que nos apasiona, pues todos los días vamos a aprender más. La otra, se vale no saber. Se vale. La siguiente, se vale preguntar. Y una que a mí me encanta y lo aplico día a día es, se vale, o más bien, no supongo, pregunto. ¿Quién es? ¿Cómo quiere que le llame? Por ejemplo, yo soy Ingrid Sindés, ¿y vieron? Ingrid Marcela y todo el mundo, ¿te falta la D? No, a mí me llamaron así, Ingrid Marcela. ¿Te molesta que no tenga D? Entonces dime Marce, ¿sí? O soy Crespa, entonces me dicen la profe Crespos. Entonces, cuando nosotros suponemos, caemos en un error gigante. Entonces, ¿qué tal si preguntamos, conocemos, y no caemos en ese error de imaginar que al otro le gusta lo que yo quiero que sea? Y no es así. Gracias. Sus hijos son valiosos porque son valiosos. Y si ustedes los miran como valiosos, pueden ser maravillosos. Así que aprovechen ese tiempo para amarlos, porque el tiempo no vuelve y no sabemos cuánto vamos a estar. Entonces aprovecha el día para ver lo valioso, para saber lo maravilloso y para amarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas y seguramente muchas más, pero aquí hay una muy especial. En mi familia, los cuidadores no quieren salir nunca de ese rol ni asistir a espacios pensados para cuidar a los cuidadores, en parte por temas de horarios. ¿Qué se puede hacer en esos casos? A ver, como primera medida, tomar noción de lo que eso implica, sin juzgar bajo ningún punto de vista, porque entiendo perfectamente que el cuidador que no puede salir de ese rol es fundamentalmente por miedo y por pensar que no hay otra manera posible y que nadie va a cuidar de esa persona mejor que ellos. Entonces, por supuesto que no lo juzgo. Ahora, se tocó algo importante también, Ernesto hizo hincapié en algo muy importante, que es ¿qué pasa el día que ese cuidador no está más? Entonces, creo que la mejor manera de poder salir de ahí es enfrentarnos con una realidad muy dolorosa, pero no por eso menos real, que es la finitud de cada uno de nosotros.
todos nos vamos a morir, nos guste o no nos guste. Entonces, esa idea de finitud es lo que a veces puede funcionar como impulso, por supuesto con mucho cuidado. No es que la primera vez que veo a esa familia les voy a decir, ustedes se van a morir, así que empiecen a planificar, bajo ningún punto de vista, pero sí de alguna manera empezar a trabajarlo, porque si no va a pasar siempre esto. Y también los seres humanos tenemos este sesgo de creernos inmortales, y es lo que nos impulsa de hecho a seguir sobreviviendo, porque si caemos en cuenta de que nos vamos a morir, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, es un juego bastante difícil de llevar, pero creo que no es imposible y debería ser el motor que impulse a que se tomen cartas en el asunto. Brevemente se dijo algo, si no estoy mal, ayer, hemos recibido mucha información, y es que el bienestar del cuidador es fundamental para la persona que está siendo cuidada. Entonces casi que también es una responsabilidad tan grande como la que tiene con el niño, el joven o la persona que esté cuidando, cuidarse y darse ese espacio y darse esa pausa uno. Entonces creo que también, porque sé que ese no me quiero desprender, no quiero dejarlo solo, viene puesto por esa responsabilidad y ese amor de si no estoy, entonces ¿qué pasa? Entonces si no estás, ¿qué pasa? Y eso implica que tienes que hacerte cargo de ti como estás haciéndote cargo de la persona, ese ser humano al que cuidas. Entonces creo que ese es un punto que me parece a mí fundamental. Lo segundo es que hay que sacar el tiempo, claro que se puede, claro que se puede. O sea, por lo que acaba de decir Ramiro, pero en ese ejercicio de reafirmación. Y lo tercero es no tener miedo a equivocarse, ¿no? Ayer lo hablaban en el panel con las familias. Es que hay momentos muy duros y muy difíciles y es un ser humano cuidando a un ser humano. Entonces, hay lugar para el error, hay lugar para la frustración, hay lugar para fracasar. Lo importante es, como decía Margarita, persistir. Y solo se persiste cuando se hace esa pausa. Mil gracias. Y tenemos esta última, dice, ¿cómo podemos desde la escuela familia introducir normas sociales que le permitan a las personas neurodiversas interiorizar las consecuencias y los límites que permiten innegablemente una convivencia adecuada? Esa está dura, pero ayer hubo una clave, me pareció muy bella, súper breve, creo que fue nuestra gran amiga Yola quien dijo algo. Los manuales de convivencia escolar son una barrera impresionante para los temas de diversidad, ¿cierto? Porque son unas reglas de un sistema que ya está obsoleto, como lo hemos dicho en este panel. Entonces yo creo que desde esos pequeños dispositivos que regulan, por ejemplo, la escuela, pero que también regulan el comportamiento en sociedad, no me hagas esa pataleta, el berrinche, ¿cierto? No es una pataleta, es una desregulación, ¿no? Empezar a poner esos dispositivos en esos espacios, digamos, públicos también creo yo que pueden ser una clave. Doctor. Creo que tendremos que aprender a respetarnos. Creo que tenemos que reaprender a hacer más que las reglas que ya existen, las reglas que podemos ver que funcionen para que las personas que tienen maneras de interactuar distintas puedan llegar a un código en el cual cada uno se sienta respetado, ¿no? Se me ocurre eso, es hacer un pacto, un nuevo pacto entre todos, ¿no? Y no pensar que hay una manera de interactuar, que no hay habilidades sociales. En el autismo hay habilidades sociales, autistas. En el déficit de atención hay habilidades sociales de una persona con este neurotipo y así. ¿Cómo podemos hacer que todas esas confluyan bajo el respeto? Creo que esa es la clave. Yo le quiero agregar algo a Ernesto, pues que me encanta lo que acaba de decir, y un poco para retomar a Camila también. Y es que, por supuesto que esta interacción se construye con el respeto y con el amor, pero también, como decía ella, o sea, somos sujetos de derecho, pero también de derechos, pero también de responsabilidades, porque a veces tampoco lo vemos natural. Y ahí se generan una cantidad de conflictos. Entonces, unido a lo que acaba de decir Ernesto, perfectamente también esta partecita como que, o sea, somos personas, como decía ella, ¿usted por qué me dice así? ¿Usted por qué me trata así? No, o sea, entienda que yo soy una persona de este tamaño o soy adulta o en fin, pero
puedo ser sujeto de derechos y a la vez de responsabilidades. Entonces creo que eso tampoco hay que perderlo de vista. Muchísimas gracias por este encuentro con la palabra y este momento de aprendizaje que nos transforma. Gracias a Laura Flores, quien estuvo en la moderación de Educación y Aprendizaje con Fama, Ingrid Marcela Moreno, gracias Ramiro Mitre, Ernesto Reaño, Margarita Bedoya, a ustedes por este momento tan especial.